Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Difunta Argentina. Hoy vamos a hablar de Florencio Roque Fernández, quien entre los años 1953 y 1960 lo titularon como el vampiro argentino. ¿Qué pasó en estos 7 años? Hay que ubicarnos en Tucumán. Tucumán, durante esos años, recibió la llegada del gas natural, cosa que era muy importante para su desarrollo comercial, principalmente en la industria del azúcar. Políticamente hablando, venía de varios cambios de gobierno entre peronistas y militares, entonces estaba como reconstruyéndose. Pero en el pueblo de Monteros, nada de esto importaba, porque durante esos 7 años vivieron una situación de horror. En enero de 1953 tuvo un lugar un asesinato, con una forma de asesinato muy particular. Un mes después se volvió a repetir y así, pasados los 7 años, se pudieron contabilizar 15 víctimas de un asesino al cual empezaron a llamar como el vampiro argentino. ¿Por qué? ¿Por qué le decía vampiro argentino? Por este modus operandi que tenía. Esta persona, que luego supimos que era Florencio, seguía a sus víctimas, las seguía y siempre se fijaba si estaba o no estaba acompañada. Cuando sabía que estaba totalmente sola, aprovechando algo muy común en la época, que era dormir con las ventanas abiertas por el calor que hacía en Tucumán, aprovechando esta ventana abierta, él entraba, golpeaba a la mujer, la dejaba inconsciente, y mordía su cuello con furia, emulando beberle la sangre como un vampiro, y la dejaba desangrarse. Él empezó, como dijimos antes, en enero de 1953 con solo 17 años a hacer esto. Se llegó a un total de 15 personas. Esto, claro, con el correr del tiempo empezó a ser un caos en el pueblo. La gente tenía mucho miedo, empezaba a colgar crucifijos, a dormir, algo muy básico que era dormir con las ventanas cerradas, ¿no? Pero colgar crucifijos, poner dientes de ajo, estaban realmente muy asustados por todo lo que estaba pasando y sucedía algo adicional, que era que la policía no tenía ni idea de cómo agarrarlo, porque no dejaba eh, pruebas, no dejaba rastros, no dejaba nada que fuese identificable. De hecho, la policía pensaba en un target totalmente distinto a lo que era Florencio. Pensaba en un tipo adinerado, alguien que podía meterse en las casas ajenas por invitación, ¿no? O sea, no pensaba en esto de la ventana. Alguien que podía ocultarse fácilmente en un grupo social. Pero no podían dar con esto. Es así que tuvo que intervenir la Policía Federal y haciendo un par de reconocimientos, notaron que los puntos de acción, o sea, los puntos de esos distintos asesinatos, se daban en un cierto rango. Cuando empezaron a ver este cierto rango, se encontraron con Florencio. ¿Quién era Florencio Roque Fernández? Lo tenían como un loquito por ahí, básicamente. Era una persona que desde muy chico vivió en la calle, él fue abandonado por su familia, vivió haciendo changas, hurtos menores, mendigando, y de hecho vivía en una cueva que estaba cerca de Montero, ahí en la entrada de Montero. Este chico, nacido en 1935, que a sus 17 años empezó este
raíz delictivo, poseyó una patología psicológica que terminó transformándose en una esquizofrenia. Nunca se aclaró, pero se dice que quedó impactado por la película Drácula. En su momento la habían llevado al cine, se ve que una persona de la zona, cuando era niño, se había apiadado de él, le daba comida, lo llevó al cine. Y quedó impactado con Drácula, pero impactado en el sentido de que se mimetizó con el personaje. Él se pensaba Drácula. Al tiempo de ir maquinando esta situación en su cabeza, generó fotofobia. ¿Qué es fotofobia? Miedo a la luz solar. Por ende, por eso siempre salía de noche. Salía de noche porque le tenía miedo a la luz. Era fotofóbico, esquizofrénico, fotofóbico y vivía en una cueva. O sea, nada de eso puede salir bien si esta persona decide empezar a matar. Algo que también pudo haber sumado, no mucho realmente a las muertes, porque las heridas que generaban eran muy fuertes, era, bueno, su poca higiene obviamente generaba una infección rápida, ¿no? Pero lo curioso es que él no atacaba sexualmente a las víctimas, él simplemente actuaba como un vampiro, la dejaba sangrar. Bueno, cuestión que la policía se topa con Florencio, lo sigue, y se dan cuenta que empieza a tener comportamientos de ataque para con una jovencita de la zona. Ahí es donde lo detienen. Ahí es donde van a su cueva en 1960, en febrero de 1960. Él no ejerce resistencia alguna. Como diciendo, bueno, me atraparon. Se dice que los policías tuvieron problemas cuando se lo quisieron llevar, porque ellos fueron de día y su fotofobia saltó cuando, bueno, lo quisieron sacar de esa cueva. Vivía en condiciones deplorables, digamos, vive en una cueva, ¿no? Hace sus necesidades donde duerme y donde come. Su alimentación era escasa. Por eso cuando lo llevaron a juicio y ordenaron, ¿no?, pericias psicológicas y físicas, aparte de, bueno, de notar esta esquizofrenia que tenía, notaron su muy mal estado de salud. Al margen de que mucha gente, cuando sucedió el tema de los juicios, pedían cosas rarísimas, como que lo exorcizaran, como que lo mataran con una estaca. O sea, fíjate cómo llegó el concepto del vampiro a todo lado, que le temían cual vampiro. Cuestión, lo declaran inimputable, pero lo internan en un psiquiátrico de San Miguel de Tucumán, donde 8 años después moriría. Esta persona mató a 15 mujeres con este modus operandi muy particular. Puso en jaque a una ciudad tranquila como Montero, que vivía casi una realidad paralela a lo que estaba pasando en la provincia en la época. Este fue nuestro vampiro. Ese fue Florencio. Y ahora vamos a escuchar un tema que menciona, no por Florencio, sino por otro bandido rural. Se menciona a Monteros Tucumán. Esto es una muy linda versión del tema Bandidos Rurales de León Gieco.